De vuelta en Zona Pública, Javier Sandoval se quedó un bloque más con nosotros antes de irse a su maestría, cosa que le agradezco. Como todos los viernes le doy la bienvenida a Rafael Martínez de La Borbolla. Hola, ¿cómo estás, Memo? Javier, qué gusto verte. Amigo. Con el gusto de verte a ti también. Y hoy Rafael Martínez nos va a recomendar el libro de la historia de la Guerra Civil 1861-65 de James Ford Rhodes, efectivamente. donde me imagino se expone pues las generalidades de la Guerra Civil estadounidense, estrategia. Cuéntanos. Bueno, el señor Rhodes es un académico, un historiador, cuya vida también quizás en otro programa deberíamos de analizarla, de platicar de él, que se hace multimillonario, Javier, es el rey sabe mucho. de lo del hierro y empieza a hacer muchísimas fábricas, y él nace en 1848, entonces le va a tocar en su niñez lo que es la Guerra Civil de Estados Unidos, y va a investigar, y de una manera muy académica, en 1918, ya hasta 1918, lo importante es que todavía hay sobrevivientes de la guerra, y va a hacer una investigación periodística, porque con este libro va a ganar incluso un premio Pulitzer, el segundo que se da en su tiempo. Y va a analizar desde los orígenes de lo que fue la esclavitud en Estados Unidos, y él apunta, por ejemplo, los primeros esclavos que llegaron a Estados Unidos fue en 1619, y fue porque llegó un barco holandés a Estados Unidos, necesitaba suministros y pues, no tenían cómo pagar, y hacen un intercambio de 20 personas por los suministros. Y en 1634 se empieza a legalizar en algunos colonias de ese entonces lo que es la esclavitud. El primero fue Maryland. Y aquí hay que analizar un poquito. Él dice por qué en algunas partes de Estados Unidos sí va creciendo lo que es la institución dramática y terrible de la esclavitud, y en otros no, que son en el norte. Y él apunta que realmente por su lado religioso que tenían, los más puritanos se van al norte, y los menos puritanos, que además es gente que va para el trabajo agrícola y necesitan mano de obra, Al sur. en el sur. Entonces esa distinción los va a empezar A separar, a dividir. Enfrentar incluso. Enfrentar, así es. Y tanto es así que en 1820 hay 22 estados en Estados Unidos, de los cuales 11 son esclavistas, que están en el sur, y 11 son antiesclavistas, que están en el norte. Y como ya está creciendo Estados Unidos, va a entrar un nuevo estado que se llama Missouri. Y entonces, bueno, y quieren que sea esclavista porque está en el sur. Entonces, es el compromiso de Missouri. Entonces, ellos dicen, ok, si vamos a tener un estado más esclavista, ustedes van a tener 22 senadores y nosotros nada más 20. Entonces, lo que hay que hacer es, nosotros vamos a crear un nuevo estado en el norte. Para que se Sí, equilibre. efectivamente, que además creo que va a ser Maine, para que tengamos 22 senadores contra 22 senadores. El compromiso va a seguir en 1820, y de pronto pues va a estallar la guerra civil, y la guerra civil va a estallar básicamente, efectivamente, no tanto porque quisiera Abraham Lincoln, que es el que gana las elecciones en 1860, terminar con la esclavitud. Lo que él quiere y lo que él dice es que ya no vaya a aumentar más la esclavitud. O sea, ya en los estados que están, ahí se quedan, y que ya no estén importando esclavos de África. de África a todos lados. Es ya como pararla. ¿Qué va a llevar a esto? Que cuando ya gana Lincoln la elección, cuando asume su presidencia, a los 2-3 meses, los estados del sur se van a empezar a independizar, a separar, y que es Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Arkansas, Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Florida y Georgia se van a separar. Van a ser los Estados Unidos confederados, y van a decir, señores, pues nosotros somos independientes. Los del uniforme grises. Son claro. los del uniforme gris, y había un fuerte federal en Carolina del Sur que se llamaba Fort Sumter, y le dicen, tienes un mes para irte, pues no me voy a ir, y lo empiezan a bombardear, y al otro día Abraham Lincoln va a llamar a 65,000 hombres a las armas, voluntarios, Con el uniforme oscuro. con el uniforme de la Unión, para enfrentar. Pero fíjate, Javier, 65,000 hombres, pues nosotros pensamos que son un chorro. En esta guerra va a haber entre 750,000 y 900,000 muertos. Bueno, pero por la población que había en esa época. Pero si, mira, en el norte había 22 millones de yanquis, ahora sí. Ah, caray. 22 millones en todo el norte, y en el sur había 9 millones de confederados, de los cuales 4 millones eran esclavos.
Entonces, si tú sacas, unos dicen que fueron 750,000, otros 900,000 muertos, pero si tú sacas la división entre la población que había, pues resulta que se murieron Nada. muchísimo. No, pero si estás hablando de más de 30 millones de personas. De 30 millones y se murieron 900,000. Pero si te toca ser uno de los muertos, pues No, es no, todo. no, a ver. Pero contra Yo- la guerra mundial. A eso voy. Sí. Bueno, pero aquí son... A eso voy. Sí, en la Guerra Mundial hubo 56 millones de muertos, 56 millones. Pero Alemania, por ejemplo, solita, pues tenía en ese entonces 80 millones, Estados Unidos 200 millones, la Unión Soviética 250 millones. Puede ser, te preguntaría, puede ser, es que a lo mejor este número de bajas, por no decir otra frase que oye tan feo, Ujú. se da porque realmente quienes se enfrentaban eran soldados, no participaba mucho la sociedad. Pues sí participó muchísimo. En el sur, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Los generales principales, los que habían estudiado en West Point, cuando estalla la sucesión, ellos deciden irse a luchar por los confederados. Ujú. En ese entonces Virginia era un estado muy importante dentro de los Estados Unidos. Hay que recordar que ahí empezó la guerra de independencia de Estados Unidos. Ahí habían llegado los primeros pioneros. Pero la misma Virginia estaba tan dividida entre los que querían la esclavitud y los que estaban en contra de la esclavitud que se dividió y se creó Virginia Occidental. Y los generales del sur eran más. Y la mayoría de los oficiales del ejército de la Unión, pues es gente que le empiezan por conscriptos y que se van de voluntarios y empieza la lucha. Pero sin embargo, como dice esa frase que la historia la escriben los vencedores, hoy en retrospectiva, lo vemos en los libros, lo vemos en las películas, los generales famosos o los que recordamos son los que ganaron. Los que ganaron. Aunque aquí hay uno muy importante. Ulises Grant era de De la Unión. la Unión. Y que fue presidente de Estados Unidos. Posteriormente. Pero está, por ejemplo, el famoso general Lee, que era el comandante en jefe de las fuerzas del sur. Sí. ¿No? Que es con su barba blanca y ahí salía y te lo ponen como que muy heroico. Y efectivamente, los primeros 2 años de la guerra son triunfos de los confederados, ¿eh? La balanza no se va a inclinar por lo... Te preguntaría, porque no lo tengo muy claro, ¿hubo intervención oficiosa de algún país extranjero en esta guerra? Me refiero, siempre que hay guerras, Mandan a alguien. Sí. los demás países o mandan dinero o Mira, armas, curiosamente- los franceses no se metieron, los ingleses no se metieron. Curiosamente, la Confederación pensaba, ¿por qué? La Confederación producía algodón y era ahora sí que era la zona donde se producía más el algodón en el mundo, y ese lo necesitaba la industria textil de Inglaterra para trabajar. Era el principal exportador y era el principal importador de Inglaterra. Y lo primero que hace la Unión va a bloquear los puertos del sur para que ni entre No nada manden. y ni salga nada. Ujú. Y los confederados pensaban que si aguantaban la guerra, que si no perdían en el campo de batalla, en algún momento los mismos trabajadores de Gran Bretaña iban a presionar a su gobierno para que intervinieran a favor de ellos. Situación que nunca se da. No se da. Y no se da porque los trabajadores de Inglaterra estaban en contra de la esclavitud. Claro. Además que en ese momento las condiciones de los trabajadores de Inglaterra pues también eran muy precarias, entonces había una cierta solidaridad y pues no. Y entonces en 1863, que es quizás... Por ejemplo, los franceses tenían un montón de intereses en Luisiana, tampoco intervienen. ya la habían vendido, Por eso, pero tenían, me refiero, Sí. conservaban intereses. nadie interviene. Nadie interviene. Nadie está Porque interviniendo. mira, Y acuérdate que nosotros los franceses, estaban ya en México. Sí, Ellos sí, llegan sí, estaban de ociosos aquí. con Maximiliano y apoyando. Ujú. Entonces ellos tenían su guerra particular, Sí. que estaba acá. Sí. Bueno, pero a lo que me refería, porque evidentemente tú este es un tema que conoces muy bien, que has estudiado, que se nota que te apasiona. Nosotros nos remitimos a la enorme cantidad de películas que seguramente hemos visto de la Guerra Civil, que además han sido muchas, Muchísimas. muchísimas, de todo tipo. Y finalmente, pues bueno, yo creo que independientemente que sea de otro país, de nuestro país vecino, pues es un episodio histórico Muy con importante. muchos matices, con muchas historias. Yo sigo impresionado por el programa pasado de Picasso. Sí, definitivamente ese día Ese Rosita fue se muy vio No, pero Te las agradezco mucho, palmas. Jaime. Se apasionó. Las palmas, Y todo. una gran narración del Guernica. Muy, muy interesante. Por cierto, tengo que comentarte, porque no te lo había dicho, que Facebook estuvo no muy contento porque según sus políticas, Ujú. pues, evidentemente no se pueden transmitir ciertos desnudos, ¿no? Ok, Pero pues estas son pinturas, claro. son obras de arte.
O sea, no puede salir eso, pero pues ponen la Kardashian con una sí, estrella ahí. Tuvimos ahí. Ridículo. Tuvimos un tema ahí con Facebook por el además, tema de ahorita, las pues, imágenes. El dibujo de las mujeres pues no está en... Pero bueno, pues es Facebook. Pues tuvimos son muy tuvimos extraños. ahí una discusión con ellos al respecto de esa presentación, sobre todo partiendo de la base, nosotros, de que son obras de arte mundialmente reconocidas. Claro. Incluso el Guernica es de los más famosos cuadros del mundo, que yo estoy completamente seguro que mucha gente lo reproduce en esa red social. Claro que sí. Yo también. Y que a nosotros ahí nos estaban medio regañando, que por estar ahí mostrando esas cosas. Pero bueno, eso no quita la No, se me hace que extraordinaria te quieran robar a tu narración. colaborador. Se ¿Tú quieren crees? llevar a Rafita. ¿Sí? Me quedo aquí. Que es un crack, Yo me ¿eh? quedo aquí. Ya me enteré, ¿eh? Ya, que es un crack. Muchas gracias. Y digo, para concluir, Ujú. el momento culminante de la guerra es la batalla de Gettysburg. Es en 1863. El general iba a agarrar 20,000 hombres y va a invadir el norte. Dice, ahora, como no llegan los extranjeros, nosotros vamos a ganar la guerra en el campo de batalla, y lo que él quiere es rodear a las fuerzas para llegar a Washington. Pero fíjate, otra vez los zapatos siempre aparecen. Muchos de su ejército no tenían zapatos y se enteran que en Gettysburg hay una fábrica de zapatos, de botas, y que seguramente hay bastantes, y entonces decide mandar a una avanzada para ver qué está pasando ahí en Gettysburg, para ver si hay. Y por otro lado, su caballería, que al final, en esa época, eran los ojos de los ejércitos, eran los que decían dónde estaba el otro, porque sí saben que el ejército de la Unión anda por ahí. ¿Era su dron? Sí, efectivamente, era su dron. Ellos, como es la primera vez que invaden el norte, pues quieren desquitarse de todo lo que les han hecho y se van a vandalizar a los pueblitos ahí de Pensilvania, donde encuentran, y de repente empieza una escaramuza en Gettysburg, y de repente una batalla que no iba a suceder empieza a suceder. Y se vuelve La fundamental. batalla más grande, por 3 días, 2 noches, el ejército de los confederados va a estar atacando unas montañas donde estaba ahí atrincherada la Unión. Las 3 veces van a ser repelidos, los 3 días. Hay momentos que incluso ya el ejército de la Unión se va a retirar porque se sacaron las armas, y de una manera algún héroe anónimo anuncia de que tienen que atacar a bayoneta ya sin balas, a ese grado. O sea, hay muchas historias de hechos heroicos en el campo de batalla, y la más conocida que en el sur se sigue celebrando es el último día. El general Pickett va a hacer su famosa cargada, que es un poquito como la de la Brigada Ligera, porque van a perder, y en 1865 va a caer Richmond, la capital de Virginia, y terminó la guerra. Bueno, este es el libro que recomiendas esta semana. Este Se libro llama... es un libro histórico. Historia de la Guerra Civil, 1861-1865, se publicó en 1918. Del multimillonario Rhodes. Insiste en el John Ford multimillonario. Rhodes. Bueno, esa es la recomendación de esta semana. Ojalá le guste, búsquelo, léalo. Y nosotros vamos a un corte, no nos tardamos nada. Despido a Javier, que ahora sí ya Amigo. se va a cumplir con sus obligaciones Es un crack, estudiantiles. No, muchas y gracias, nosotros Javier. continuamos, Te Rafael aprendo Martínez muchísimo. y un servidor aquí en Zona Pública.